La gente reía. Reía con fuerza, con burla, con desprecio. Señalaban con el dedo y gritaban insultos. Mira a ese loco, mira al viejo Noé, construyendo un barco en medio del desierto. Lo que no sabían, lo que no entendían, es que cada golpe de martillo, cada tabla colocada con esfuerzo, no era simplemente una obra humana, sino un acto de obediencia al mandato de Dios. Noé no construía para él mismo. Construía para la salvación, para obedecer, para preservar vida. Pero ellos no lo vieron. No quisieron ver. Tú, ¿qué escuchas esto hoy? ¿Qué haces cuando Dios habla? ¿Te burlas como ellos? ¿Cierras los oídos y sigues viviendo como si nada estuviera por cambiar? ¿Ignoras la advertencia, aunque la evidencia esté ante tus ojos? Este es el momento de preguntarte si realmente estás escuchando a Dios, o si estás demasiado ocupado viviendo una vida que mañana puede desaparecer. El aire era seco en aquella tierra. No llovía. No llovía nunca. Y el concepto de un diluvio, de una inundación total, parecía una locura para todos excepto para uno, Noé. Y no porque él tuviera alguna visión mística más que los demás. No porque fuera más sabio por su cuenta. No. Era simplemente porque él había creído. Creyó a Dios cuando le habló. Creyó que la maldad de la humanidad había llegado a un límite. Que el juicio venía. Y que solo habría una vía de escape, el arca. Imagínate a Noé trabajando día tras día, bajo el sol abrasador, mientras los demás seguían con sus fiestas, sus negocios sucios, sus vidas vacías, ignorando al Creador. ¿Te suena familiar? Hoy también sucede. Hoy también hay quienes se burlan del mensaje del Evangelio, del llamado al arrepentimiento, de la invitación a entrar al arca que ahora se llama Cristo. ¿Tú qué haces? ¿Estás construyendo tu fe o estás construyendo tu destrucción? Cuando Dios le dio las medidas exactas a Noé, no fue por casualidad. Todo lo que hace Dios tiene un propósito perfecto. Le indicó la longitud, la altura, el tipo de madera, la forma del techo. Le dio instrucciones específicas sobre cómo proteger el interior. ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata de salvar vidas, Dios no improvisa. Él prepara. Él planifica. Y así como diseñó cada parte del arca para resistir las aguas del juicio, también ha diseñado un plan perfecto para tu salvación. Ese plan tiene un nombre, Jesús. Mientras el arca tomaba forma, también nacía la incredulidad de los hombres. La generación de Noé era violenta, corrompida, llena de pecado. Habían olvidado lo que significaba temer a Dios. Habían perdido la capacidad de escuchar su voz. Y Dios, en su justicia, decidió poner un límite. Mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, dijo. Palabras duras. Palabras definitivas. Palabras que muchos siguen ignorando hoy. ¿Y tú, qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado? Porque mientras Noé predicaba, mientras trabajaba en obediencia, aún había tiempo. Las puertas no se habían cerrado. Las lluvias no habían comenzado. Las aguas no habían cubierto aún la tierra. Pero ese tiempo tenía un fin. Y así también, tu tiempo, mi tiempo, el de esta generación, llegará a su fin. Noé no construía solo. Tenía una familia que le creyó. Esposa, hijos, nueras. Todos ellos escucharon el mismo mensaje, vieron la misma locura aparente y sin embargo decidieron creer. ¿Y tú? ¿Estás rodeado de personas que te animan a acercarte a Dios o de voces que te alejan de su propósito? Porque muchas veces las personas más cercanas son las que más peso tienen sobre nuestras decisiones. Pero en momentos de juicio, la obediencia es personal. Cada uno decide si entra o no entra al arca. Día tras día, Noé les decía lo que vendría. Les hablaba del diluvio. Les hablaba del arrepentimiento. Les hablaba de salvación. Pero nadie quiso escuchar. Y llegó el día en que el cielo comenzó a oscurecerse.
Una nube. Luego otra. Algo diferente en el aire. Algo que nunca antes habían sentido. La primera gota cayó. Pequeña. Solitaria. Pero no sería la última. Porque detrás de ella venía el juicio, la justicia, la decisión de un Dios que había tenido paciencia durante generaciones. El sonido del trueno retumbó como una advertencia final. Y fue ahí, en ese instante, cuando muchos corrieron al arca. Gritaron. Lloraron. Suplicaron. Noé, ábrenos, déjanos entrar. Pero ya era demasiado tarde. Porque no fue Noé quien cerró la puerta. Fue Dios. El mismo Dios que hoy extiende su mano, que llama a tu corazón, que te dice, ven, entra mientras hay tiempo. Porque llegará el momento en que la puerta se cerrará y no habrá más oportunidad. La madera resonaba mientras el agua golpeaba desde abajo y desde arriba. Los cielos se abrieron y la tierra también. Era un caos. Gritos desesperados. Manos golpeando la madera. Caras llorando. Pero no había vuelta atrás. El tiempo de gracia había terminado. Y lo que ahora quedaba era consecuencia. ¿Te imaginas el dolor de saber que tu oportunidad estuvo frente a ti, pero no la tomaste? Que el arca estuvo ahí, lista, abierta, pero tú decidiste burlarte en lugar de creer. Noé y su familia estaban adentro. No porque fueran perfectos, sino porque habían creído. Porque habían obedecido. Porque cuando Dios habló, respondieron. Y mientras el mundo se deshacía afuera, ellos estaban seguros, resguardados, protegidos por la promesa de Dios. Porque cuando entras al arca de la salvación, no importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios está contigo. Ahora es tu momento. Hoy tienes tiempo. Hoy las puertas están abiertas. Cristo es el arca. Él es la vía. Él es la única manera de escapar del juicio que viene sobre este mundo. No ignores su voz. No endurezcas tu corazón. Porque así como en los días de Noé, la mayoría no creyó. Pero tú puedes creer. Tú puedes entrar. Tú puedes salvar tu vida y la de los tuyos. Comenta confío en Dios. Escribe Jesús es mi guía. Afirma Dios tiene un propósito para mí. No esperes a que empiece a llover. Porque cuando la primera gota caiga, tal vez sea demasiado tarde. Noé había trabajado durante décadas. Sus manos, encallecidas por la madera, hablaban del esfuerzo constante y del peso de una misión que muchos consideraban locura. Cada tabla, cada clavo, cada golpe del martillo en la construcción del arca llevaba no solo fuerza humana, sino obediencia divina. Sin embargo, mientras Noé construía el arca bajo las instrucciones de Dios, el mundo a su alrededor seguía como si nada estuviera ocurriendo. Las personas comían, bebían, se casaban, vivían sus días sin preocuparse por lo eterno. Y cada día que pasaba, la advertencia era ignorada. Noé no construía en silencio. No. Él predicaba. Clamaba. Advertía. Su voz se tumbaba entre los valles, arrepiéntense, vuelvan sus corazones a Dios, un juicio viene, y solo los que entren en el arca se salvarán. Pero se burlaban. Diluvio, ¿qué es eso? Se reían los hombres, jamás ha llovido de esa manera, este anciano está loco. Y quizá tú te preguntes hoy, ¿cuántas veces he ignorado la voz de Dios en mi vida? ¿Cuántas veces he preferido reír y continuar en mi camino, sabiendo en el fondo de mi corazón que algo no está bien? ¿Y si el diluvio de mi vida está más cerca de lo que imagino? El tiempo seguía avanzando. Las generaciones se alejaban más y más de la verdad. Se enorgullecían de su conocimiento, de sus obras, de sus ciudades. Pero la corrupción del corazón humano era tan profunda que Dios declaró que su espíritu no contendería para siempre con el hombre. El dolor en el corazón de Dios era palpable. No por la destrucción, sino porque la humanidad había preferido el pecado a su amor. Y llegó el día. Un día como cualquier otro para los hombres.
Un día donde el cielo estaba igual de azul, donde los campos verdes se mecían con el viento, donde los niños corrían y los comerciantes gritaban en los mercados. Pero en ese día, algo diferente ocurrió. El Espíritu de Dios habló a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El corazón de Noé se estremeció. Sabía lo que venía. Su fe, forjada por años de obediencia, no se quebró. Reunió a su familia. Sus hijos, sus esposas, su esposa, entraron. Los animales, guiados por la mano invisible del Creador, comenzaron a llegar en pares. León y leona. Elefante y elefanta. Águila y águila. Cada uno, sin confusión, sin desorden, avanzaba hacia la seguridad del arca. Y mientras eso ocurría, el mundo seguía riendo. Miren al loco. Ahora los animales también nos siguen. ¿Qué clase de truco es este?, gritaban algunos. Noé miraba desde la entrada. Sus ojos no eran de ira, eran de compasión. Aún hay tiempo, gritó una vez más. Entren mientras pueden, el juicio viene, Dios les ama, pero no pasará por alto la maldad para siempre. Pero el corazón del hombre se había endurecido tanto que ya no podía percibir lo sagrado. Ya no podía escuchar. Ya no quería ver. Y cuando todos estaban dentro, cuando el último animal entró, entonces ocurrió algo que heló la sangre de cualquiera que hubiera estado allí con oídos atentos. Dios cerró la puerta. No Noé. No sus hijos. Fue Dios mismo quien, con su poder, selló la entrada del arca. ¿Te imaginas ese sonido? El retumbar de la puerta gigante cerrándose por la mano del Todopoderoso. Fue la última oportunidad, y la mayoría la dejó pasar. Entonces, el cielo cambió. Nubes comenzaron a agruparse. Un viento diferente comenzó a soplar. La tierra, por primera vez, sintió el peso del juicio. Y las primeras gotas comenzaron a caer. Al principio, pequeñas, casi suaves. Pero luego, el cielo se abrió. Las fuentes del abismo se rompieron. La lluvia cayó con una fuerza incontrolable. Y en los campos, los valles, las ciudades, el pánico estalló. Los hombres que se burlaban corrieron hacia el arca. Golpeaban con furia la puerta. Ábrenos, Noé, ahora creemos, sálvanos. Las mujeres gritaban con desesperación, abrazando a sus hijos. Por favor, ten piedad, queremos entrar. Pero la puerta estaba sellada por Dios, no por hombres. No podía abrirse. ¿Y tú? ¿Estás esperando a que las primeras gotas del juicio caigan para creer? ¿Esperarás a ver el desastre para buscar el arca de salvación? ¿Y si, cuando decidas creer, ya fuera demasiado tarde? Porque eso no es solo una historia del pasado. El arca es figura de Cristo. El único refugio. La única salvación. Y aunque muchos se burlan hoy, aunque el mundo siga comiendo y bebiendo sin temor, llegará el día en que la puerta se cerrará. Y no habrá vuelta atrás. Escribe ahora con fe: Jesús es mi guía. Afirma con tu alma: confío en Dios. Porque cuando el juicio comenzó, no hubo más tiempo para preparar el corazón. No hubo más espacio para pensar. Solo quienes estaban dentro del arca se salvaron. La lluvia seguía. El nivel del agua subía. Las casas desaparecían bajo las aguas. Los gritos se apagaban bajo el rugido del diluvio. El mundo conocido desaparecía, y en medio de ese caos flotaba el arca, en paz. Dentro de ella, una familia, protegida por la obediencia, guardada por la fe, cubierta por la gracia divina. Dios no busca destruir. Busca salvar. Pero Él no obligará a nadie. El tiempo de la misericordia es ahora. El momento de entrar en el arca es hoy. No después. No cuando el cielo se oscurezca. No cuando las aguas comiencen a subir. Hoy. Declara en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. Escríbelo con fe.
Porque mientras el mundo se agita, tú puedes estar seguro dentro del arca de Cristo. Y esa puerta aún está abierta. Dentro del arca, mientras el mundo afuera era tragado por las aguas, una escena distinta se vivía. Allí no había gritos. No había caos. No había desesperación. Solo fe. Solo obediencia. Solo esperanza. Los días pasaban. 40 días y 40 noches de lluvia constante. Las fuentes del gran abismo no cesaban. Era como si la misma tierra llorara la pérdida de una generación que había preferido la oscuridad antes que la luz. Noé y su familia escuchaban, sentían cada golpe de la lluvia, cada rugido del viento. Y aunque el miedo era humano, el consuelo era divino. Estaban dentro del arca, dentro del pacto, dentro de la promesa. Afuera, todo lo que alguna vez fue conocido se deshacía. El diluvio no fue solo agua. Fue una sentencia. Un clamor del cielo diciendo, basta. Y hoy, aunque no caigan lluvias que inunden la tierra de la misma manera, hay otra clase de diluvio avanzando. Un diluvio moral, espiritual. Un mundo que cada vez se aleja más de Dios. Familias que se desmoronan. Verdades que se relativizan. Pecados que se celebran. Un sistema que ha normalizado el rechazo a Dios. ¿Lo ves? Está lloviendo. Ya ha comenzado. Las señales están ahí. Guerras. Hambres. Terremotos. Hombres amadores de sí mismos. Hijos desobedientes. La maldad como virtud. Y en medio de todo eso, una voz aún clama en el desierto, entra al arca. El arca es Cristo. Él es la puerta. Y aún está abierta. Él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. No importa cuán lejos hayas estado. No importa cuán profunda sea tu culpa o cuántas veces hayas caído. Mientras la puerta esté abierta, hay esperanza. Pero esa puerta no estará abierta para siempre. No es un juego. No es una historia lejana. Es real. Es eterno. Es ahora. Y así como en los días de Noé, muchos hoy se burlan, cuestionan, desacreditan. ¿Dónde está su venida?, dicen. ¿Dónde está ese juicio del que tanto hablan? Se ríen. Se sienten seguros en sus estructuras. Pero vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso. Y solo aquellos dentro del arca serán salvos. ¿Estás tú dentro? ¿O estás golpeando puertas que no salvan, construyendo tus propias balsas de autosuficiencia que no resistirán la tormenta? Porque fuera del arca no hubo sobrevivientes. Nadie pudo nadar lo suficiente. Ninguna montaña fue lo bastante alta. No hubo salvavidas humanos. Solo el refugio de Dios ofrecía vida. El arca no era perfecta en diseño humano. Era rudimentaria, gigante, extraña, pero fue construida por fe y fue aprobada por Dios. De igual manera, para el mundo, la cruz puede parecer locura, la fe puede parecer debilidad, pero es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy, tú estás en la misma encrucijada. Puedes reír, puedes ignorar, puedes postergar. Pero cada minuto que pasa, la puerta se acerca a cerrarse. Y cuando Dios la cierre, será definitivo. No por falta de amor, sino por justicia. Porque no es amor permitir que la maldad permanezca para siempre. No es amor permitir que los justos sigan siendo burlados, perseguidos, heridos. Dios vendrá a hacer justicia. Pero antes, ofrece gracia. Mira tu vida. Detente. ¿Realmente estás listo? ¿Puedes decir con certeza que, si hoy la puerta se cerrara, estarías dentro? No respondas con religiosidad. No se trata de asistir a un templo, ni de tener una Biblia polvorienta en tu mesa. Se trata de una relación viva con el Creador. Se trata de caminar con Él como lo hizo Noé.
de ser diferente en medio de una generación torcida, de ser justo aunque el mundo te acuse de locura, de obedecer incluso cuando no entiendas todo, de confiar aunque no veas señales de lluvia. La puerta del arca fue cerrada por la mano de Dios. Y esa misma mano hoy te llama, te señala el camino, te da la oportunidad de comenzar de nuevo. No esperes a sentir las primeras gotas del juicio. No esperes a que la angustia te doblegue. Ven ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento para entrar. Porque cuando Cristo vuelva, y volverá, no hará como el león de Judá, no como cordero sufriente, sino como rey victorioso. Y separará a las ovejas de los cabritos, a los que estuvieron dentro del arca de los que la ignoraron. El diluvio fue juicio, sí, pero también fue limpieza, renovación, un nuevo comienzo. Y cuando las aguas descendieron y el arca se posó sobre el monte Ararat, Dios hizo un pacto. Un arco en el cielo fue testigo. Una promesa eterna de que nunca más sería destruida la tierra con agua. Pero la Escritura dice que el juicio final no será con agua, será con fuego. Y ese fuego no lo apagará el llanto. Solo quienes estén en Cristo estarán seguros. ¿Estás dispuesto a salir del mundo y entrar al arca? ¿Estás dispuesto a dejar tu orgullo, tus planes, tu pecado, por la salvación eterna? Porque no puedes estar en los dos lugares. O estás dentro o estás fuera. Y lo que decidas ahora definirá tu eternidad. Hoy, Dios te está extendiendo su mano. No la rechaces. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere que vivas. Pero tú debes tomar la decisión. Nadie puede entrar por ti. Nadie puede empujarte al arca. Es tu fe, tu elección, tu respuesta. Escribe ahora mismo en los comentarios con convicción, estoy en el arca. Hazlo no solo como un acto simbólico, sino como una declaración de fe. Como un paso hacia la obediencia. Como un grito que dice, yo creo. Yo confío. Yo entro. Porque llegará el día en que ya no habrá más advertencias. En que la voz profética se silenciará. En que los cielos se abrirán, pero no para llover, sino para revelar al Rey. Y entonces, todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará. Pero ya no será tiempo de entrar. Solo de rendir cuentas. Hoy, mientras la gracia sigue fluyendo, entra. No esperes más. No pospongas tu eternidad. Porque así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Alguien necesita esta advertencia. Y si has decidido entrar en el arca de salvación, decláralo en los comentarios. Porque lo que tiene no es lluvia. Es gloria. Es juicio. Es eternidad.